Que el universo surge de la nada, eso está demostrado. Eso sí. Eso está demostrado. Sí, con lo cual es, mire, usted... digo que... no, o sea, me refiero, al fin y al cabo hay que creer en la ciencia y si se ha demostrado, tenemos que creer... ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar acá. Como les había comentado, en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de la crítica a los argumentos de José Carlos Hurtado. Y para iniciar, me gustaría explicar rápidamente qué significa el ajuste fino. ¿Por qué lo voy a explicar? Porque aunque José Carlos trata de argumentar sobre el ajuste fino, no da una definición como tal muy clara. Entonces, sencillamente el ajuste fino significa que los parámetros o las constantes físicas están finamente ajustadas para permitir la vida en la Tierra o para permitir el desarrollo que vemos en el universo. Por ejemplo, cuando vemos la gravedad, si la gravedad hubiera sido mucho más fuerte en el Big Bang o al inicio del universo, pues resulta que todo hubiera colapsado porque el universo no hubiera podido expandirse. De igual forma, si hubiera sido tal vez más débil, pues el universo se hubiera expandido más rápido, pero no hubiera dado tiempo de crear ni galaxias, ni planetas, ni absolutamente nada. Si vamos a nuestro sistema solar, nosotros estamos en una distancia óptima del Sol y de otras galaxias para permitir la vida. Si nosotros estuviéramos más cerca del Sol, pues el agua se evaporaría, o si estuviéramos más lejos se congelaría. Esto se conoce como la zona Goldilocks. Entonces, esto básicamente es a lo que se refiere el argumento del ajuste fino. Teniendo esto claro, vamos con el video. Nuestro universo tiene un nivel de entropía muy pequeño. No voy a asustar a nadie con nombres que, si no son físicos, la entropía es la medida del orden en un sistema, ¿vale? Es lo que descubrió, si quieres, el primero que lo modelizó es un señor que se llama Boltzmann, que también era católico y que también era creyente, y es digamos, la base de la segunda ley de la termodinámica. Y sorprendentemente, en nuestro universo hay muchísimo orden. Pero eso no debería ser así. De hecho, hay otra cita de Einstein que dice, una de las cosas que sorprende es que mirando nuestro universo haya tanto orden. Bueno, el tema de la entropía siempre ha sido algo bastante fascinante. Resulta que al comienzo del universo había muy baja entropía, que es la entropía básicamente como el orden o el desorden de un sistema. Al comienzo del universo había muy baja entropía, quiere decir que había mucho orden, no estaba bastante ordenado el universo. Entonces acá surge un problema. Si consideramos que con el tiempo la entropía va aumentando, al llegar a nuestra actualidad, pues el universo debería estar supremamente desordenado. Entonces acá se genera una duda, ¿cómo se crearon galaxias o estructuras complejas en el universo si se supondría que el universo pues no hubiera podido generar esto al ir al ir aumentando la entropía? Entonces ahí surge esa duda de por qué sucede esto. Obviamente el creyente empieza diciendo que acá es donde entra Dios, el ajuste fino, él ajustó todo precisamente para permitir la vida, y el hecho de que el universo esté tan ordenado es porque nuestro Señor pues así lo quiso. Pero acá hay un problema fundamental. Resulta que, aunque esto es un problema para la física actual, hay teorías y hay hipótesis que han buscado resolver este problema. Y aunque este señor, tanto en videos pasados como en este, trata de defender a diestra y siniestra que el universo, hubo una creación del universo en el Big Bang y todo este tipo de cosas, resulta que esto no es tan así, puesto que el Big Bang no describe la creación del universo, sino la expansión del mismo. No sabemos qué pasó antes de eso. Entonces, ¿cómo resuelve la física actual lo que es la inflación o la intenta resolver? Antes de ir con ese punto, me gustaría aclarar una cuestión. La teoría actual del Big Bang no es la misma teoría clásica del Big Bang. Esta teoría se va actualizando, se va mejorando y se va buscando soluciones, puesto que esta teoría originalmente tenía muchos problemas o tiene tres problemas fundamentales.
El primer problema es el del horizonte. Resulta que el universo es muy homogéneo, pero tiene ciertas homogeneidades, es decir, que tiene ciertas partes, como por así decirlo, muy planitas y otras muy arrugadas. Entonces, esto es un problema para la teoría clásica del Big Bang. El otro problema es que es muy plano, y al ser muy plano, pues genera como absurdos matemáticos o cosas inestables en las ecuaciones matemáticas. Y el tercero es que se postuló que había una partícula hipotética que se llama el monopolo magnético. Esta partícula no se ha encontrado, hasta el momento pues parece que no existe. Entonces, como han habido estos problemas, pues se busca la forma de resolver. ¿Cómo es que los científicos han tratado de resolver esto? Pues a través de la inflación cósmica. Curiosamente, esta hipótesis la propuso Alan Guth, quien también propuso el teorema BGB junto a Vilenkin y a Borde. Entonces es bastante curioso porque pues creo que muchos ya sabemos que lo que es el teorema BGB es con el arma que utilizan siempre los creyentes para afirmar la creación del universo, pero pues ya sabemos que esto no es así. Retomando la idea de la inflación, ¿qué es lo que dice esta teoría? Muy sencillo, significa que en el momento del Big Bang hubo una expansión extremadamente acelerada que, al ser tan acelerada, homogeneizó el universo y al mismo tiempo creó fluctuaciones cuánticas que dieron lugar a unos lados con alta entropía y otros lados con baja entropía, lo que permitió la creación y la generación de galaxias, de planetas, todo este tipo de cosas. Básicamente, la teoría de la inflación resuelve todo el problema en cuestiones de la entropía. Debo aclarar que, como todo, esto es una hipótesis, no es algo que ya se haya demostrado a ciencia cierta, pero es una muy buena hipótesis que busca resolver esto. Entonces, es muy curioso cuando el teísta menciona los problemas, pero no menciona las posibles soluciones. Es curioso cómo hablan del Big Bang como si fuera, mejor dicho, la revelación teísta y la revelación divina de todo lo que existe, pero pues no dejan ver que hay hipótesis y teorías que buscan resolver estos problemas de forma efectiva. Podría haber sido así. Podría haber sido, hemos tenido suerte. Vamos a ver, Luis, hemos tenido suerte. Es decir, tiramos cara o cruz. ¡Pum! Cara, joder, has tenido suerte. Pero es que el señor Penrose calcula cuánta suerte hemos tenido, solo basándonos en la entropía. Pero hay como otros 200 parámetros que han tenido que estar afinados para que tú y yo estemos aquí. Pero vamos a coger solo este. Y dice, vamos a ver, ¿cuánta suerte hemos tenido? ¿Cuántos billetes de lotería se han repartido? El número de billetes de lotería que se han repartido es 10 elevado a 10 al factorial de 123. Es decir, ese número es tan grande que en una entrevista, por cierto, alguien que estaba lo chequeó en ChatGPT. Chequeó, a ver, calcúlame cuál es el número de 10 elevado a 10 elevado a 123. Y ChatGPT contestó, ese es un número imposible de calcular. Y eso es el número de billetes de lotería que se han repartido. Y curiosamente, mira tú qué suerte hemos tenido, que nos ha tocado el que tocaba para que estemos aquí. Este argumento lo he escuchado muchas veces y sinceramente no es tan fuerte como pretenden hacerlo ver. Sencillamente porque acá se comete una falacia de probabilidad inversa, que básicamente se refiere a tomar como base la probabilidad local y no a la probabilidad general. Resulta que este argumento, tomando como base el número Penrose, que es el 10 elevado a la 123, que formuló la probabilidad de un universo con las facultades para crear vida como la que tenemos nosotros, pues es extremadamente baja. Entonces, como esta probabilidad es tan baja, pues entonces hubo un ajuste fino, una creación divina, etcétera. Todo ese cuento ya no lo sabemos. ¿Cuál es el problema con este argumento? Veámoslo de esta forma muy sencilla con la lotería, que fue el planteamiento que colocó acá el señor José Carlos. Si yo te pregunto a ti, tú o yo me llamo Camilo, ¿cuál es la probabilidad de que Camilo se gane la lotería? Pues es aproximadamente 1 en 300 millones. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier persona en el mundo se gane una lotería? Pues resulta que es 1 entre 200. Si lo miramos de forma local, la probabilidad de la lotería es 1 en 300 millones. Si lo vemos desde la probabilidad general, es de 1 entre 200. La diferencia es abismal. Ahora pongámoslo desde la perspectiva del universo. ¿Cuál es la probabilidad
Vamos a verlo desde la perspectiva de la probabilidad local. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un universo apto para la vida como el que tenemos nosotros? Pues es 10 elevado a la 123. Ahora, ¿cuál es la probabilidad desde una perspectiva general de que exista un universo apto para la vida con diferentes constantes físicas que generan algún tipo de organismo viviente? Pues resulta que la probabilidad es extremadamente alta, o sea, realmente la probabilidad aumenta bastante. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues adivinen quién propuso la respuesta a eso. Pues el mismo Penrose fue el que propuso algo que se llama teoría de selección inicial. Básicamente hay un multiverso en el cual hay infinito número de universos, de los cuales los que se seleccionan naturalmente son aquellos que son aptos para la vida. Como habíamos hablado al comienzo, resulta que se considera que los mejores universos para dar vida o para generar sistemas complejos, pues son los universos con baja entropía. Entonces, si hay universos con alta entropía, pues estos no fueron seleccionados naturalmente, se seleccionan los de baja entropía, y asimismo hay universos que pueden ser aptos con diferentes leyes físicas, diferentes configuraciones iniciales de materia, otro tipo de leyes, etcétera. Entonces el mismo Penrose considera que hay una selección, por así decirlo, selección natural de universos, algunos aptos para la vida y otros no. Es bastante, obviamente esto es un complique de entender. Yo todavía trato de racionalizarlo porque no es fácil de comprenderlo, pero pues esa es la idea. Si ustedes lo miran de forma objetiva, es bastante razonable. Si hay un multiverso con casi un infinito número de universos, hay una altísima probabilidad de que hayan no solamente uno ni dos, sino muchos universos con la capacidad de generar algún tipo de vida, puesto que hay infinidad, millones, quintillones, mejor dicho, todos los millones que se quieran imaginar de configuraciones físicas diferentes, algunos con una entropía un puntico más alto que otra, algunos con un puntico más bajo que la otra. Entonces, esto es realmente importante entenderlo. También podríamos hacerlo con el ejemplo del casino, que es más común, en el cual en una ruleta hay números del 1 al 37. Si yo te pregunto a ti cuál es la probabilidad que caiga el número 17, pues es una probabilidad bastante baja. O bueno, más baja. Pero si yo te pregunto cuál es la probabilidad que caiga un número entre 1 y 37, pues la probabilidad es del 100%, porque va a caer sí o sí en alguno de los números. Ese tipo de probabilidad es lo que se conoce como probabilidad general o probabilidad local. Penrose formula desde la probabilidad local, pero lo interpreta desde la probabilidad general, dando a entender que se puede resolver este problema de una forma relativamente sencilla, teóricamente hablando. Tú, que eres agnóstico, el otro que es ateo, todos lo que estáis haciendo es haciendo una violencia intelectual. Y yo, no, yo no estoy haciendo eso, ¿verdad? Sí, lo estás haciendo. Pero para demostrártelo hay 3 estudios dentro del libro, ¿vale?, uno finlandés y 2 norteamericanos, que hablan con personas que no son teístas, de hecho algunos ateos, o con niños, y les hacen determinados test para demostrar, no para demostrar, donde se demuestra que todas las personas, viendo el orden de la naturaleza, llegan a la conclusión de que ha habido un ordenador. Vale. Todas las personas, niños e incluso los ateos, cuando ves la belleza a tu alrededor, llegas a la conclusión de que ha habido alguien que lo ha ordenado y que está poniendo esa belleza. Es decir, para ser ateo se necesita poner una censura en eso que naturalmente tu cerebro te está diciendo que tiene que haber un creador. Esto lo ha tenido que crear alguien porque no era lógico esperar. Si tú coges una flor y tú miras, solo cualquier flor, coges una rosa y miras los pétalos, no es lógico esperar tanta belleza. Bueno, acá trata de hablar del argumento de la belleza, pero de una forma bastante sencilla. Cabe resaltar que el argumento de la belleza que yo conozco es principalmente el de Richard Swinburne. Perdón, no sé bien la pronunciación. Y voy a tratar de explicarlo rápidamente acá como las bases del argumento. 1. La belleza es una característica objetiva del universo. Acá hay que entender algo, y es que la experiencia de la belleza es algo subjetivo y trasciende siempre por lo que es la cultura, la historia o la experiencia humana. Entonces realmente yo nunca le he visto mucho sentido a eso, principalmente porque es comúnmente aceptado que la belleza es una perspectiva subjetiva. Cada uno tiene o interpreta la belleza de diferentes formas. En segundo lugar, que la belleza no puede ser explicada por la ciencia o la razón humana.
Pero cabe resaltar que la ciencia y la razón humana pueden explicar muchos aspectos de la belleza, como la proporción, la simetría o la armonía. Además, la psicología y la neurociencia pueden explicar cómo el cerebro humano procesa y responde a la belleza. En tercer lugar, argumenta que la belleza requiere una explicación teológica. Pero, pues la belleza puede ser explicada por factores naturales, culturales, sin necesidad de recurrir a este tipo de explicaciones. Sin mencionar que esto es como tratar de apelar al Dios de los huecos. Lo que no podemos explicar, pues metamos a Dios ahí y que Él lo explique. Y en cuarto lugar, que Dios es la mejor explicación de la belleza. Pero como ya lo expliqué, esto es una apelación a la ignorancia. Lo que nosotros no podemos entender o no se puede explicar de forma objetiva, pues entonces metamos a Dios en esa ecuación. Esto es como una crítica bastante rápida y sencilla. Como les comentaba, si quieren que profundice más, pues en un próximo video lo podemos hacer. Continuemos. Eso te está hablando de quien lo diseñó. Eso se lo das a un niño, se lo das a un ateo, se lo das a cualquier persona que no ponga eso a censura y que le hagan preguntas rápidas y llegue a la conclusión de sí, ha habido un orden. Entonces, sí, el ser humano es naturalmente teísta. ¿Y ahora qué demuestra eso? Hombre, pues alguien podría decir, eso no demuestra nada. Yo diría, pues sí, de acuerdo con la teoría de la evolución, podría demostrar que es más evolucionado creer en Dios que no creer. Ok. Acá llegamos a un punto bastante importante. Bueno, el ser humano no es naturalmente teísta, esto se lo sacó de la manga literalmente. Es verdad que hay estudios que revelan que ciertas partes del cerebro se activan más cuando se le presentan escenarios religiosos o la creencia en dioses, etc. Esto es verdad. Pero esto no demuestra que nos fue implantado el chip de la religiosidad o de creer en Dios como parte intrínseca de nuestro ser, ni nada semejante. Resulta que a través de la evolución del ser humano, pues fueron necesarias ventajas evolutivas. Es verdad, la creencia religiosa ayudó a generar sociedades, a lo que es la cooperación, el miedo al castigo, ese tipo de cosas ayudaron a mantener las sociedades unidas y por así decirlo controladas. Antiguamente el miedo, más allá de que una persona le hiciera daño a otra, no sé, lo metieran a la cárcel, ese tipo de cosas, era el miedo a la justicia divina. Eso era lo que mantenía las sociedades antiguamente forjadas. Entonces, si lo hablamos de una forma de evolución cultural, la religión ha sido parte fundamental de nuestra vida. Y sin duda, eso ha ayudado evolutivamente a generar la sociedad que tenemos hoy. Entonces, no es de extrañar que a nivel de nuestro psique, de nuestra mente, de nuestro entendimiento día tras día, pues la religión sea parte de nuestro entorno y sea algo de lo cual nosotros pues evolucionamos cada día. Por poner un ejemplo, resulta que la sociedad griega era un poco más idealista y la sociedad hebrea era un poco más pragmática. Entonces la sociedad griega tenía más visión como de forma metafísica y este tipo de cosas ayudaba tal vez a teorizar más de cómo era Dios, cuál era su naturaleza, cuáles eran sus ideales, cómo se había creado el universo, etc. Mientras que en el lado hebreo, Dios era de forma más pragmática. Dios mandaba a construir esto, a construir lo otro. No se interesaba tanto por el hecho de cómo pensaba Dios o de cómo era Dios, si era trascendental, si Dios era incorpóreo, si Dios era metafísico, era más de forma pragmática. Entonces, este tipo de distinciones son importantes porque pues, nos ayuda a entender un poco de la naturaleza del ser humano. Esto no significa de que Dios nos implantó un chipcito en el cual pues, nos dice aquí estoy. Significa más que la evolución cultural nos ha llevado a eso y poco a poco nos está alejando de eso, porque para nadie es un secreto que el ateísmo cada día aumenta, así sea un poco más en diferentes países, en diferentes contextos. Entonces, pues realmente esto no tiene mucho sentido. Siempre me sorprende que haya ateos que estén muy fácil, para ellos sea muy fácil aceptar que está demostrado que no, que haya habido un universo eterno. Sí.
y los ateos estaban dispuestos a creer que hay un universo eterno, no hay ningún problema. Y sin embargo, cuando les dices Dios es eterno, tengan un problema. Digo, oiga, pero si usted me estaba diciendo que el universo, es decir, la materia es eterna, ¿por qué no me acepta que también existe la posibilidad de que algo que no es material sea eterno? Su problema no es la eternidad, su problema es la palabra Dios. Sí. Y Concuerdo. eso es lo que demuestra también la, digamos, deshonestidad intelectual, porque no tienen un problema con el concepto de eternidad, tienen un problema con atribuirlo a eso que llamamos Dios. Como por millonésima vez, no está demostrado que el universo no es eterno. En ningún lado se demuestra eso. Volvemos a lo mismo. Se sabe que el universo conocido empezó hace aproximadamente 13.700 millones de años. El universo conocido. No se sabe más de allá. No se sabe absolutamente nada. Hay teorías eternalistas o emergentes. El universo puede ser eterno. Todavía se teoriza eso. El Big Bang es compatible con teorías eternalistas. Es curioso cómo este señor habla de honestidad intelectual cuando está siendo deshonesto intelectualmente. Esto sinceramente me parece ya descarado. No hemos hablado de eso, pero el universo también terminará. Con lo cual, del mismo modo, y esto también es fácil de entender, del mismo modo que tú o que yo, hubo una época en que no estábamos, luego empezamos a estar y luego dejaremos de estar, el universo igual. El universo, una época en que no estaba, empezó a estar y luego dejará de estar. Eso lo que pasa es que a diferencia de tú y yo, vamos a durar tú 120 años y yo 115, pues dura un poquito más. Pero eso es todo. Hay tres posibles escenarios en los cuales podría terminar el universo. Podría ser un universo cerrado, un universo abierto o un universo plano. Podría ser que el universo efectivamente se expanda eternamente y la entropía pues aumente de forma exponencial y simplemente toda la materia y todos los planetas y todo se pierde en la inmensidad del cosmos hasta que no queda absolutamente nada. Puede ser que la gravedad se detenga y el universo se contraiga y vuelve a generar otro Big Bang. Hay algo que se llama densidad crítica, que son como los valores de la energía y la materia. Estos valores se estudian y lo que da a entender es que cualquiera de estas probabilidades es aceptable. Entonces, esto es falso, el universo no va a acabar, o puede ser que suceda, pero no es seguro. Entonces, nuevamente, este señor está siendo deshonesto intelectualmente. Por favor, no crean estas pendejadas de esta gente, porque eso no es así. Que el universo surge de la nada, eso está demostrado. Eso sí. Eso está demostrado. Sí, con lo cual es, mire, usted... digo que... no, o sea, me refiero, al fin y al cabo hay que creer en la ciencia y si se ha demostrado, tenemos que creer. Pero digo que sí que es verdad que concebirlo de manera así en frío. Es difícil entender, sobre todo, a mí me parece que es difícil entender que el tiempo surja en ese momento. Es poco intuitivo, creo yo. Exacto. No, el universo no surge de la nada. Eso no está demostrado en ningún momento. En ningún lado dice que el universo surgió, se creó o apareció de la nada. En ningún lado dice eso. Por favor, este señor miente como un berraco. No creo que sea ignorancia, tal vez sí, pero es algo que uno aprende leyéndose 2, 3 libros de física, de divulgación científica. El universo no sale de la nada. No hay nada que diga eso. Por favor. Bueno, muchachos, les mentí. Resulta que este video es más largo de lo que pensaba. Y literalmente si hago todo de un tacazo, son como unas 4 horas de video y pues realmente no me da el tiempo para eso. Entonces, si ustedes quieren que haga la tercera parte de esto, donde ya habla sobre el libre albedrío, ese tipo de cosas, me pueden comentar y pues lo vamos comentando en otro video. El siguiente video no va a tratar sobre este tema, pero en el próximo, si quieren, si me comentan y les interesa que siga hablando sobre esta entrevista, pues me pueden decir. Tengo otro tema preparado para el próximo video, entonces lo dejaremos hasta acá. Pero si quieren que continúe, pues me pueden decir y para el próximo continuamos con el fragmento que falta de esta entrevista. ¿Listo? Entonces, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós.